Un tipo serio, yo recuerdo que la vi en el cine y no entendía absolutamente nada. Es decir, que ese comienzo en diferente formato del resto de la película, como una especie de leyenda yiddish, no entendía absolutamente nada. Luego seguía la película y seguía sin entender absolutamente nada. Y me acuerdo que es una película de las que sales del cine y te quedas como pensándola, ¿no? Y esas son las mejores pelis, al fin y al cabo. A lo mejor algunas que son imperfectas, pero le sigues dando vueltas y te van mejorando en la cabeza. Sabes que tú y yo estamos teniendo problemas. Resumiendo, creo que deberíamos empezar a discutir el divorcio. Pasó algo que no me suele suceder, y es que por haberme quedado tan descolocado fui a verlo otra vez. Y lo pillé, o por lo menos creo que lo pillé. Pillé la inmensa broma que habían hecho. Es decir, que en realidad es una película sobre la falta de sentido de la vida. O sea, quiere decir que en realidad o por lo menos desde mi perspectiva, habían conseguido trasladar el absurdo cotidiano al formato de película. Las acciones siempre tienen consecuencias. En este despacho las acciones tienen consecuencias. Sí, señor. No solo físicas, morales. Creo que la clave estaba en un personaje, que es el padre de un alumno oriental que tiene el protagonista, que le dice, sin venir a cuento de una manera muy extraña, acepta el misterio. No tiene sentido. O dejó el dinero, o no lo hizo. Por favor, acepta misterio. Cuando volví a ver esa frase, dije, tate, esto va de que no tiene ningún sentido. Igual que el cuaderno que apunta el hermano del protagonista, que es como un cuaderno de homúnculos o algo así, que es una cosa como muy compleja. Tienes una familia, un trabajo. Asem no me ha dado una mierda, Arthur, no me ha dado más que... No es justo echarle la culpa a Asen, Arthur. Por favor, a veces, cálmate, por favor. A veces debes valerte por ti mismo. Por un lado tiene una de las cosas que menos me gustan de los Coen, que es una mirada sobre sus personajes muy cínica, como demasiado por encima de sus personajes. Yo creo que sus personajes son muy tontos y ellos son muy listos, entonces ponen el foco ahí. Pero sí que en un tipo serio vi una apuesta arriesgadísima por no agradar a nadie, sino a ellos mismos. Pasárselo bien, estar con unos actores brutales, con una música de Carter Burwell brutal, unas canciones de Jefferson Airplane brutales y vi una película que me hace realmente muchísima gracia y que me parece de sus mejores pelis, cuando no la mejor. Trato de ser un hombre serio, ¿sabe? Intento hacer lo correcto, ser un miembro de la comunidad. Es una película rarísima que me encanta.